El narcotraficante más buscado del mundo ha sido arrestado. Capturaron a Joaquín El Chapo Guzmán en México. 2 de julio de 2008. En lo profundo de la selva colombiana, 2 helicópteros aterrizaron en una zona remota de la jungla. Los rebeldes de las FARC saludaron a hombres vestidos con ropa revolucionaria, sin saber que estaban siendo engañados. En solo unos minutos, sus rehenes de alto valor desaparecieron. Lo que siguió se conoció como una de las misiones de rescate más audaces jamás intentadas. Aquí están las 6 veces que los carteles se metieron con las fuerzas especiales equivocadas. Operación Leyenda, 7 de febrero de 1985. En Guadalajara, México, lo que comenzó como un día normal, de repente se convirtió en un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La policía mexicana permitió que un conocido traficante de drogas escapara, quien también estaba acusado en el secuestro de un agente antidrogas estadounidense en México. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, estaba en camino a reunirse con su esposa para almorzar, pero nunca llegó. Justo afuera del consulado de los Estados Unidos, hombres armados bloquearon su camino. Lo arrojaron a un auto y desaparecieron en las calles de la ciudad a plena luz del día. Eso es lo que dice ahora el jefe de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. En ese momento, el cártel de Guadalajara cruzó una línea. Secuestraron a un agente federal y le declararon la guerra a los Estados Unidos. Ese único acto desencadenó la Operación Leyenda, una de las búsquedas más grandes en la historia de la DEA. Lo que comenzó como la búsqueda de un agente desaparecido, rápidamente desenredó una red de corrupción, violencia y poder que se extendía mucho más allá de las fronteras de México, y demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno de los Estados Unidos cuando uno de los suyos fue tomado. Para entender cómo llegó tan lejos, tienes que regresar a principios de los años 80. Hoy, México es un destino global. Sol, playas, cultura. Pero en aquel entonces, era el corazón del narcotráfico, y en su centro estaba el Cartel de Guadalajara, dirigido por un hombre conocido simplemente como El Padrino, Miguel Ángel Félix Gallardo. El notorio jefe del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero está acusado de orquestar el asesinato de un agente de la DEA en 1985 en México. Bajo su liderazgo, el cártel no estaba contrabandeando drogas por kilo, estaba moviendo toneladas. Era un imperio de $1.000 millones. Despiadado, eficiente e intocable. Hasta que Kiki intervino, no era solo otro agente de la DEA. Tenía corazón, coraje, un sentido de justicia que lo movía profundamente. Su misión no estaba guiada por el protocolo, era personal. Incluso de niño, su madre decía que tenía un fuego dentro de él, el tipo que arde contra la injusticia, y ese fuego lo llevó directamente a Rancho Bufayo, una plantación de marihuana tan grande que se extendía por millas, oculta a simple vista, custodiada como una fortaleza. La investigación de Kiki ayudó a exponerlo y derribarlo. La redada le costó al cartel miles de millones y lo convirtió en su objetivo número 1. Luego hicieron su movimiento. El secuestro no fue silencioso, no fue en las sombras. Ocurrió a la vista de todos, delante de testigos. El mensaje fue claro y contundente. Nadie es intocable, ni siquiera un agente estadounidense. Washington respondió de inmediato. Se inició la Operación Leyenda. Pero esto no era solo una misión de recuperación, era una declaración. Daño a uno de los nuestros, y habrá consecuencias. A medida que la investigación profundizó, lo que descubrieron fue aterrador. Kiki había sido torturado, golpeado, mantenido durante días, interrogado sin piedad. El cartel no solo quería matarlo, querían hacerlo sufrir. Cuando encontraron su cuerpo, desechado y envuelto en plástico, la brutalidad confirmó los peores temores de todos. Su atroz muerte fue noticia en todo el país hace décadas. La DEA no se echó atrás. Si acaso, golpearon más fuerte. Se unieron con el FBI, la CIA, y en un movimiento raro, con las autoridades mexicanas. Esto no se trataba solo de justicia, sino de desmantelar toda la operación, pieza por pieza. Y un nombre seguía destacando: Rafael Caro Quintero, una figura clave en el cartel
y uno de los cerebros detrás de la captura de Kiki. El notorio narcotraficante mexicano y uno de los criminales más buscados por el FBI, Rafael Caro Quintero, está bajo custodia esta noche. Pensó que podría esconderse en el lujo, escapándose a Costa Rica. Pero más tarde ese año, los agentes lo rastrearon. Fue extraditado y sentenciado a 40 años tras las rejas. La Operación Leyenda se convirtió en un punto de inflexión, no solo para la DEA, sino para toda la lucha contra el crimen organizado. La agencia ganó más poder, más financiación, más alcance. Las reglas habían cambiado. Lo que estaba destinado a asustar a los agentes estadounidenses solo los hizo más implacables. Pero el caso reveló algo más profundo y mucho más inquietante. No fueron solo soldados del cartel los involucrados. La corrupción estaba presente en las mismas instituciones destinadas a combatirla. Altos cargos en las fuerzas del orden, el ejército e incluso oficinas gubernamentales. Algunos no solo fueron cómplices, estuvieron presentes durante la tortura de Kiki. Ese descubrimiento lo cambió todo. Ya no era solo una batalla contra los traficantes, era una guerra contra un sistema que los protegía. A medida que Leyenda se desarrollaba, transformó la forma en que la lucha contra las drogas funcionaba a través de las fronteras. Las redes de inteligencia se expandieron, las estrategias evolucionaron, las futuras búsquedas de fugitivos se modelaron después de lo que comenzó con Kiki. El cartel pensó que podían matar a un agente estadounidense y salir impunes. Ellos se equivocaron, encendieron un fuego que no ha dejado de arder desde entonces. Y cuando se asentó el polvo, ya surgía una nueva amenaza. Un capo de la droga que cavaría su camino fuera de la prisión, construiría un imperio propio y reescribiría las reglas una vez más. Pero esa es otra historia. Operación Cisne Negro. Él era el fantasma de Sinaloa, siempre fuera de alcance. Pero en este día, ese fantasma estaba a punto de ser llevado al centro de atención. El narcotraficante más buscado del mundo ha sido arrestado después de años prófugo. Era el 22 de febrero de 2014, y las tranquilas calles de Mazatlán estaban a punto de estallar. En las primeras horas de la mañana, justo cuando la ciudad despertaba del sueño, un equipo de marinos élite mexicanos se posicionó cerca del condominio Miramar. Su misión: capturar al hombre más buscado en el hemisferio occidental, Joaquín El Chapo Guzmán. Mira la redada mortal que capturó al narcotraficante mexicano El Chapo. Este es el video que estás a punto de ver desde la cámara corporal de un infante de marina mexicano. El Chapo evadió la captura durante años, escapando de las manos de las autoridades una y otra vez. Como uno de los arquitectos del cártel de Sinaloa, dirigía un imperio que no solo movía drogas, las movía por toneladas. Su influencia se extendió por vastas regiones de México y alcanzó más de 50 países en todo el mundo. Pero su habilidad más infame no era su liderazgo, era su capacidad para desaparecer cuando las cosas se ponían demasiado calientes. Regresamos al 9 de junio de 1993. En Guatemala, El Chapo finalmente fue capturado por primera vez. Fue extraditado a México y sentenciado a 20 años tras las rejas, pero esa prisión bien podría haber sido hecha de papel. Después de solo 8 años, se escapó. Algunos dicen que fue sacado de contrabando en un carrito de lavandería. Otros creen que simplemente salió caminando por la puerta principal de la prisión de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Y así se convirtió en un fantasma. Durante los siguientes 13 años, ninguna celda pudo retenerlo. Ninguna agencia de aplicación de la ley pudo encontrarlo. Y mientras él desaparecía, el cártel de Sinaloa solo se hacía más fuerte. Los agentes de la patrulla fronteriza descubrieron más de 230 túneles que cruzaban de México a California y Arizona, muchos llenos de fentanilo y marihuana, una red de tuberías subterráneas que apuntaban de regreso a la red del Chapo. Desde allí se extiende unos 600 metros, al otro lado de la calle. Él se mantuvo por delante del juego con precisión, oculto en las escarpadas montañas de Sinaloa, rodeado por un ejército de vigías, protegido por capas de casas de seguridad. Construyó una fortaleza invisible. Cada vez que alguien se acercaba, él se escabullía. Su leyenda creció, al igual que su influencia criminal, pero para el año 2014, la estrategia para atraparlo cambió. En lugar de intentar desmantelar todo su cartel, las fuerzas de Estados Unidos y México se centraron en un solo hombre, El Chapo. La inteligencia se convirtió en el nuevo arma. Los estadounidenses trajeron tecnología avanzada
capaz de interceptar sus llamadas y rastrear sus mensajes, incluso aunque él creía que estaba invisible detrás de capas de cifrado y teléfonos desechables. Lo que el Chapo no sabía era que Estados Unidos ya había infiltrado toda su red de comunicaciones. Durante meses, escucharon y observaron. Finalmente, reunieron su ubicación, un elegante condominio frente al mar en Mazatlán, donde se alojaba con su esposa, Emma Coronel, y sus hijas gemelas. En este punto, se lanzó la Operación Cisne Negro. La estrategia era sencilla, pero requería una ejecución impecable. Atacar al amanecer, cuando la seguridad era más débil y los guardias apenas estaban alerta. Solo los marines mexicanos tenían la confianza para llevarlo a cabo. Prepárate. La única fuerza en la que las agencias de Estados Unidos confiaban después del fiasco de Kiki Camarena. La redada se llevó a cabo con precisión militar, sin tiroteo, sin escape dramático. El Chapo estaba finalmente bajo custodia. Pero eso no fue el final, ni siquiera cerca. 11 de julio de 2015. En un giro increíble, el Chapo escapó de nuevo. Esta vez a través de un túnel de 1 milla de largo cavado directamente en la ducha de su celda. Momento dramático. Ahí está justo donde el Chapo desaparece en el túnel. Ahí está él. Ahora se ha ido. La operación fue tan elaborada que requirió ingenieros, expertos en logística y meses de planificación. 8 de enero de 2016. 6 meses después de desaparecer, los marines mexicanos lanzaron una nueva misión. Las calles de la ciudad estaban inquietantemente silenciosas mientras se acercaban a otra casa de seguridad donde se rumoreaba que el Chapo se escondía. Imágenes de la cámara corporal del asalto capturaron todo. Los marines recorrieron pasillos estrechos. Luego, estallaron los disparos. Los guardaespaldas del Chapo pelearon con fuerza, dándole segundos para desaparecer una vez más. Los marines continuaron. En una habitación, encontraron un espejo que parecía extraño. Detrás de él, un pasaje oculto. Pero una vez más, él se había ido. Un panel inusual detrás de este espejo, revelando una puerta oculta y la ruta de escape de El Chapo. Lo que encontraron fue escalofriante. Un arsenal de armas, incluidas rifles de asalto y lanzagranadas propulsadas por cohetes. Luego, por la radio, una novedad. El Chapo había aparecido al otro lado de la ciudad. Había atravesado otro túnel debajo del edificio e intentado escapar en un coche viejo y destartalado. Los marines avanzaron rápidamente, rodearon el vehículo y lo detuvieron antes de que pudiera escapar de nuevo. Esta vez no hubo discurso dramático ni explosión. Un marine dijo más tarde que el Chapo parecía atónito, no enojado, solo derrotado, como si supiera que el juego realmente había terminado. México no iba a correr más riesgos. En menos de un año, lo entregaron a Estados Unidos. Fue trasladado directamente a Nueva York. En el tribunal, el otrora temido capo parecía confundido. Incluso preguntó a los agentes de la DEA dónde estaba. Nueva York, le dijeron, 2019. Después de un tenso juicio de 3 meses, el Chapo fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Hoy está encerrado en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más segura de los Estados Unidos, una fortaleza diseñada para aquellos que nunca deberían volver a ver la libertad. La Operación Cisne Negro necesitó fuerza, estrategia y precisión, pero lo que viene a continuación es una historia diferente, una que muestra una forma completamente nueva de derribar un imperio criminal. Operación Shaque. Parecía una entrega, pero lo que sucedió en la selva colombiana fue algo que nadie, especialmente los captores, vio venir. 2 de julio de 2008. En un claro remoto en lo profundo de la selva colombiana, 2 helicópteros civiles descendieron lentamente a través de una nube de polvo. Hombres vestidos con camisetas de Che Guevara y brazaletes marcados con FRC salieron y saludaron a los guardias que esperaban. A simple vista, parecía un traslado rutinario de prisioneros, pero nada de lo que sucedió ese día fue rutinario. Esto fue la Operación Jaque Mate, un rescate de rehenes tan atrevido e intrincado que parecía el clímax de una película de acción de Hollywood. ¿Cómo lograron un puñado de comandos colombianos burlar a uno de los grupos guerrilleros más despiadados del planeta y rescatar a 15 rehenes, incluyendo a una excandidata presidencial?
sin disparar un solo tiro. Para entenderlo, debemos retroceder a principios de los años 2000. Colombia estaba sangrando. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se habían convertido en una fuerza de casi 18.000 combatientes guerrilleros. Controlaban grandes extensiones de tierra y mantenían su máquina de guerra en funcionamiento con dinero de drogas, extorsión y vidas humanas. Los rehenes ya no eran una herramienta de negociación, eran moneda. En su apogeo, el FRC mantenía a más de 700 cautivos en prisiones secretas en la selva. Las familias se veían obligadas a escuchar mensajes de prueba de vida transmitidos por ondas de radio. Las demandas de rescate a menudo alcanzaban millones. Entre los cautivos más preciados de las FARC estaba Ingrid Betancourt, una política franco-colombiana secuestrada en 2002 mientras hacía campaña por la presidencia. Su desaparición se convirtió en un clamor global. Su rostro impreso en carteles y pancartas llenaba las calles de París y Bogotá. La gente marchaba, coreaba y suplicaba por su libertad. No estaba sola, 14 más estaban encerrados con ella. Entre ellos, 3 contratistas de defensa estadounidenses, Kit Stansel, Mark Gonsalves y Thomas House. Su avión se estrelló en territorio rebelde en el año 2003 durante una misión contra el narcotráfico. No habían visto la luz del sol ni a sus familias en años. Estaban encadenados por el cuello, marchaban a través de un terreno sin fin y eran perseguidos por la amenaza constante de muerte. Misiones de rescate anteriores habían salido terriblemente mal. En un intento fallido, los rebeldes del FRC ejecutaron a 11 políticos en el momento en que escucharon soldados cerca. Las negociaciones colapsaron, las conversaciones de paz se estancaron. Para el año 2008, el presidente Álvaro Uribe se estaba quedando sin tiempo y esperanza. Fue entonces cuando la inteligencia colombiana propuso un plan de rescate tan atrevido, tan sin precedentes, que solo podría funcionar si todo, absolutamente todo, salía exactamente bien. Lo llamaron Operación Jaque Mate. Sin armas, sin redadas, sin tiroteos. La inteligencia había interceptado planes de que Betancourt y varios otros rehenes estaban a punto de ser reubicados. Por primera vez en años, estarían todos en un solo lugar, en tránsito, vulnerables. Era una oportunidad única en la vida. Las fuerzas especiales colombianas se harían pasar tanto por rebeldes de la FARC como por miembros de una ONG humanitaria falsa. Su misión, infiltrarse en el grupo y convencer a los comandantes locales de que habían recibido la orden de recoger a los rehenes para una reunión secreta con Alfonso Cano, el máximo líder de las FRC. Pero para lograrlo, la ilusión tenía que ser perfecta. Los soldados pasaron semanas transformándose, dejándose crecer el cabello y la barba, imitando la jerga del FRC, las maneras, incluso su retórica radical. Se integraron con antiguos guerrilleros, vieron horas de videos de propaganda y se entrenaron para todos los escenarios posibles con fuerzas especiales estadounidenses. Así, el 2 de julio, 2 helicópteros Mi-17 blancos, disfrazados como aeronaves de ayuda civil, despegaron hacia un punto de encuentro en la jungla. A bordo iban operativos de élite disfrazados de rebeldes, trabajadores humanitarios y periodistas. Incluso incluyeron un rehén australiano falso para añadir realismo. Cuando aterrizaron, el comandante local del FRC, conocido como César, los recibió sin sospecha. Los impostores le entregaron documentos falsificados de la sede, explicando que los rehenes serían reubicados para una reunión de alto nivel. César asintió, se creyó la mentira. Luego llegó el momento de la verdad. Los rehenes emergieron, Ingrid Betancourt entre ellos, exhausta, silenciosa, encadenada. Ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Para ellos, esto era solo otro traslado, otra marcha interminable más adentro del bosque. Los soldados encubiertos tenían que engañar a los captores y a los cautivos. Luego, un giro inesperado. El comandante César y uno de sus hombres pidieron abordar el helicóptero como escoltas. Decir que no habría arruinado todo, así que el equipo los dejó entrar. En el momento en que las puertas se cerraron y los rotores se activaron, la misión entró en su etapa más peligrosa. Una vez en el aire, los comandos actuaron rápidamente. Dominan a César y a su compañero en pleno vuelo sin violencia. Luego uno de los rescatistas se levantó y se dirigió a los rehenes atónitos. «Somos el ejército colombiano», dijo. «Están libres». Algunos pensaron que era una broma cruel, otro juego mental de las FARC. Pero cuando el helicóptero se elevó hacia el cielo abierto, la verdad aterrizó de golpe. Aplausos, sollozos, oraciones,
Todo estalló. Betancourt diría más tarde, el helicóptero casi cae del cielo. Estábamos saltando, llorando, abrazándonos. Se sentía como si todo el mundo se abriera. Ni un solo disparo fue hecho, ni una sola baja. Los 15 rehenes fueron rescatados. 2 miembros de alto rango del Frente Revolucionario del Pueblo fueron capturados, y el resto de la unidad ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado hasta que los helicópteros ya se habían ido. La operación Jaque Mate no solo liberó prisioneros, sino que destrozó la ilusión de control del FRC. Demostró que su liderazgo podía ser suplantado, sus campamentos infiltrados, sus rehenes rescatados justo bajo sus narices. El golpe psicológico fue devastador. El apoyo público al gobierno colombiano aumentó. Aumentaron las deserciones guerrilleras. El misticismo de las FRC como una fuerza intocable de la selva comenzó a desmoronarse, y para el año 2016 firmarían un acuerdo de paz y dejarían las armas. El marino loco. Le llamaban un fantasma, un mito, una pesadilla vestida de uniforme, pero para el cártel del Golfo era demasiado real. En 2016, en el corazón del cártel de Tamaulipas, México, comenzaron a correr rumores. Un cierto comandante de la Marina había sido visto moviéndose por su territorio. En cuestión de horas, los vigilantes se duplicaron. Las casas de seguridad se vaciaron y los jefes de alto rango huyeron casi sin advertencia, no de una banda rival, no de una fuerza federal, sino de un solo hombre. Su nombre, el Marino Loco, el Crazy Marine, no era un cuento nocturno inventado para asustar a los jóvenes sicarios. El Marino Loco era real, un oficial naval mexicano condecorado llamado Eric Morales Guetta, liderando una unidad de fuerzas especiales encargada de cazar líderes de cárteles en el norte de México. Pero a diferencia de la mayoría de los comandantes que seguían las reglas, Morales escribía las suyas propias. Su libro de jugadas no solo tenía como objetivo capturar cuerpos, sino romper espíritus. Su campo de batalla fue Tamaulipas y Nuevo León, ambos bastiones de los cárteles dominados por el Cártel del Golfo. No eran simples delincuentes callejeros, eran una fuerza paramilitar armada con poder de fuego de grado militar, miles de soldados de infantería y control total sobre ciudades enteras. La mayoría de los soldados se centraban en incautaciones de drogas y arrestos, pero Morales entendía algo más profundo. Los cárteles no prosperan solo con dinero o poder de fuego, se alimentan del miedo y la reputación, así que él fue por lo único que protegía más que su producto, su orgullo, sus tácticas brutales y humillantes. Cuando Morales y sus hombres asaltaron las casas de seguridad del cartel, no solo incautaron contrabando, hicieron ejemplos. En una redada infame, él apuntó a Silvestre El Cheve Rodríguez, un conocido jefe de cartel operando desde Tampico. La unidad irrumpió en la casa, pero Morales fue más allá. Se llevaron las cenizas del padre del Cheve, guardadas en un memorial familiar, y dejaron atrás un retrato vandalizado, no robado, no destruido, solo profanado. Un mensaje más allá de la sangre. Cruzó una línea no escrita, incluso en el mundo narco. Se dice que el Cheve puso una recompensa de $3 millones sobre la cabeza de Morales, una de las más altas colocadas sobre un oficial militar en México. Pero Morales no había terminado. En otra redada, su unidad capturó a un ejecutor de alto nivel del cartel conocido solo como El Meido. Pero esto no fue solo otro arresto. Morales lo vistió con lencería femenina, le pintó la cara con maquillaje y luego lo obligó a besar a su propio pistolero frente a la cámara. Se filtró el metraje. El mensaje fue claro: ya no eres intocable. Lo que siguió fue una guerra psicológica que reescribió las reglas. Durante décadas, los carteles habían sido vistos como intocables, míticos, más grandes que la vida. Pero aquí había un hombre desmantelando esa ilusión, revelándolos como vulnerables, temerosos y a veces incluso risibles. Aún así, no todos lo veían como un héroe. Organizaciones de derechos humanos lo acusaron de tortura y abuso. Sus propios colegas temían que sus métodos provocaran represalias del cartel a una escala que el ejército no podría contener. Incluso dentro de la Marina había susurros. ¿Se había pasado Morales de la raya? Los medios de comunicación en los Estados Unidos, incluyendo Breitbart, publicaron historia tras historia divididos entre alabar su eficacia y cuestionar su ética. Pero los resultados, indiscutibles. Los líderes del cártel dejaron de dormir bien. Sus mantas, conocidas como narcomantas, comenzaron a aparecer en todo Tamaulipas, nombrando a Morales directamente, acusándolo de corrupción, robo,
cualquier cosa para manchar su legado, pero muchos vieron a través del ruido. Estos fueron intentos desesperados por desacreditar al único hombre que hizo sangrar a los cárteles sin disparar un tiro. Hoy, nadie realmente sabe dónde está el marino loco. Algunos dicen que fue dado de baja en silencio de la Marina. Algunos creen que la recompensa finalmente lo alcanzó, pero hay una tercera teoría, susurrada en callejones y pueblos fronterizos, que Morales todavía está allí, liderando su propia unidad rebelde. Sin uniforme, sin placa, solo una misión. Unos arrestos recientes muestran miembros del cartel, nuevamente, vestidos con lencería, humillados, exhibidos en las redes sociales. Ya sea Morales mismo o una nueva generación copiando sus tácticas, es imposible de decir. Lo cierto es que la leyenda de El Marino Loco sigue viva. Operación Victoria. En un tranquilo vecindario del distrito de Surco en Lima, una pequeña casa de 2 pisos estaba situada tranquilamente en la calle Los Sosa. Era el 12 de septiembre de 1992, el día que algo grande estaba a punto de suceder dentro de esa casa de apariencia ordinaria. Desde fuera, parecía una casa como cualquier otra, pero dentro de esas paredes estaba el hombre más buscado de Perú, Abimael Guzmán, el cerebro detrás de uno de los movimientos terroristas más violentos de América Latina. Y justo afuera, la unidad antiterrorista de élite de Perú, conocida como DINCOTE, se preparaba para actuar. A principios de la década de 1980, Perú se estaba desmoronando, y en el centro de la tormenta había un grupo llamado Sendero Luminoso. Fue fundado por Abimael Guzmán, un antiguo profesor de filosofía que combinó creencias maoístas con una obsesión mortal por la violencia. El 19 de abril de 1980, Guzmán declaró que era hora de cruzar un río de sangre en busca de la revolución. Autoproclamado presidente Gonzalo, su visión era destruir completamente la sociedad peruana y reconstruirla desde sus cenizas. Y casi lo logra. Lo que siguió fue una campaña de terror bañada en sangre que arrasó Perú como un incendio forestal. Desde 1980 hasta 1992, cerca de 70.000 vidas se perdieron. Sendero Luminoso no solo bombardeaba líneas eléctricas o asesinaba alcaldes, sino que también aniquilaba pueblos enteros acusados de cooperar con el gobierno. Cuando las balas eran demasiado caras, usaban machetes. Para 1990, controlaban cerca del 40% de la nación. Lima estaba rodeada de zonas rojas, territorios demasiado peligrosos para que entrara el ejército. Los coches bomba se volvieron rutinarios. Las embajadas extranjeras dieron la alarma. Y la inflación se disparó más allá del 7.000%. El gobierno parecía impotente. Cada operación militar fallida solo aumentaba las filas rebeldes. Pero luego vino un tipo diferente de arma. No fuerza bruta, inteligencia. DINCOTE, la Dirección contra el Terrorismo de Perú, fue formada con una misión: aplastar a Sendero Luminoso desde arriba. El general Antonio Quetini Vidal reunió con un pequeño equipo liderado por el comandante Marco Michashiro. Su misión, encontrar a Guzmán, un hombre que había desaparecido del ojo público en 1979 y que se había convertido en una especie de fantasma. No vinieron con tanques o rifles, vinieron con escuchas telefónicas, furgonetas de vigilancia y una paciencia incansable. Se infiltraron en redes urbanas, reclutaron informantes, siguieron rumores. La mayoría de los oficiales de DINCOTE provenían de los mismos barrios desfavorecidos que los rebeldes. Sabían cómo mezclarse, cómo escuchar, cómo moverse sin ser notados. Entendían a su enemigo de una manera que el ejército nunca podría. En medio de los desechos y la suciedad de la ciudad, un olor fétido los llevó directamente a su primera pista real. A principios de 1992, se allanó una casa de seguridad de Sendero Luminoso. Entre la basura había tubos usados de crema para la psoriasis, insignificante para la mayoría, pero DINCOTE sabía que Guzmán tenía esa condición, y la marca era rara. Esa pista desencadenó una búsqueda en toda la ciudad a través de las farmacias. Se montaron vigilancias cerca de cada punto de compra. Pasaron semanas. Luego, otra pista. Una redada en un estudio de ballet. Dentro, los agentes encontraron fotos recientes de Guzmán. Todavía estaba en Lima, y ahora tenían un rostro actualizado para buscar. Para septiembre de ese mismo año, la red se estaba cerrando. Los agentes se concentraron en una casa que no encajaba. Pertenecía a una mujer que decía ser profesora de baile, Marisa Garrido, pero su historia tenía inconsistencias. La basura afuera contaba otra historia.
botellas de alcohol caras, colillas de cigarrillos extranjeros. Extraño para un barrio de clase media en medio de un colapso económico. 12 de septiembre, el equipo entró. Adentro, en el segundo piso, lo encontraron. Guzmán, tranquilo, sentado en un escritorio, rodeado de libros. Si muero, dijo, esto permanecerá en otros. Nunca será borrado. Pero el temido revolucionario no luchó, no gritó, se rindió. A su lado, su amante y segunda al mando, Elena Iparraguirre, y la casa, una mina de oro. Discos duros, documentos, listas de miembros, registros financieros, planes de ataque, todo lo necesario para desmantelar Sendero Luminoso desde adentro. Al día siguiente, el gobierno de Perú hizo algo sin precedentes. Para demostrar que realmente fue capturado, lo exhibieron ante el mundo en una jaula, con un uniforme a rayas. Sin discursos, sin mitos, solo un anciano cansado despotricando sobre la revolución, su mística destruida para siempre. Con la caída de Guzmán, Sendero Luminoso se fracturó. Algunos se rindieron, otros huyeron. La guerra no había terminado, pero la marea había cambiado. La Operación Victoria había tenido éxito donde años de ofensivas militares habían fracasado, porque Dincoté entendía una dura verdad. Estos movimientos giran en torno a los líderes. Cortar la cabeza y el cuerpo colapsa. Perú comenzó a respirar de nuevo. La economía se estabilizó, las explosiones cesaron, las inversiones extranjeras regresaron y Guzmán murió en 2021, un anciano tras las rejas, con una revolución fallida tras él. Pero para Perú, las heridas siguen siendo visibles, profundas, sin curar. Operación Rápido y Furioso. Comenzó con un hombre saliendo de una tienda de armas y sin una sola placa a la vista. Phoenix, Arizona, octubre de 2009. Un hombre salió de una tienda de armas con rifles semiautomáticos en sus brazos, mientras los agentes federales observaban, pero no hicieron ningún movimiento. No fue arrestado, nadie lo detiene. En cambio, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, lo deja ir. Esperan que los lleve a los peces gordos, a los verdaderos poderosos. Este momento fue el comienzo de lo que se conocería como Operación Rápido y Furioso. Justo al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, México, ya se estaba derramando sangre. Una hora después de llegar a la ciudad, un testigo recuerda haber escuchado en el escáner de la policía que había sido encontrado un cuerpo. 30 minutos después, otro y otro. Al atardecer, el conteo había llegado a 10. Al día siguiente, 10 más. Luego otra vez. Al siguiente. Juárez se había convertido en un campo de batalla. Por un lado, el infame cartel de Sinaloa. Por otro lado, la Línea, el brutal brazo ejecutor del cartel de Juárez, compuesto por ex policías y militares que unieron entrenamiento, tácticas y terror en un paquete mortal. De vuelta en los Estados Unidos, la estrategia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos parecía lógica en papel: permitir que compradores de bajo nivel adquirieran armas, luego seguir esas armas hasta los jefes del cartel, mapear la red de tráfico, desmantelarla desde arriba. Pero había un fallo fatal. Una vez que esas armas cruzaron la frontera hacia México, la ATF no tenía forma de rastrearlas. Sin vigilancia, sin coordinación, sin plan final. Entre 2009 y 2011, los sospechosos compraron más de 2.000 armas de fuego valoradas en más de $1,5 millones. Entre ellos, rifles de asalto de alto poder, incluso rifles de francotirador de calibre 50 capaces de perforar vehículos blindados. Luego, las armas desaparecieron, se desvanecieron en las sombras de la guerra de los cárteles. Y a medida que la violencia en México empeoraba, esas mismas armas comenzaron a aparecer en escenas del crimen. Uno de los comandantes más temidos de la línea, Marco Antonio Guzmán, mejor conocido por su apodo el Brad Pitt, incluso estaba innovando en el uso de coches bomba, algo que rara vez se había visto en México antes. La operación secreta del ATF no solo estaba alimentando una guerra, sino que estaba cambiando las reglas del enfrentamiento. Durante años, Rápidos y Furiosos se mantuvo oculto, pero luego llegó la noche en que todo se desmoronó. 14 de diciembre de 2010, el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, fue emboscado cerca de la frontera de Arizona y murió en un tiroteo. En la escena del crimen,
los investigadores recuperaron 2 rifles. Ambos habían sido vendidos bajo la operación Rápido y Furioso. Las consecuencias fueron inmediatas. Informantes de la ATF dieron un paso adelante, revelando el alcance de la operación. El Congreso lanzó una investigación. Un informe del inspector general nombró a 14 funcionarios como responsables de sus fallas. Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó para declarar en desacato al Congreso a un fiscal general en funciones, Eric Holder. Pero el daño no se detuvo en el escándalo político. En México, el número de muertos siguió aumentando. Para el año 2016, se habían encontrado armas de Rápido y Furioso en 69 escenas de crimen diferentes vinculadas con la muerte de aproximadamente 200 ciudadanos mexicanos, incluyendo al mismo agente Terry. No hubo capos llevados ante la justicia, ni redes de tráfico desmanteladas, pero los carteles se armaron más que nunca. CBS News descubrió que algunas de estas armas fueron posteriormente utilizadas para asesinar a un agente de inmigración de los Estados Unidos. Otras estuvieron vinculadas al asesinato del hermano de un funcionario mexicano e incluso en ataques a 2 helicópteros del gobierno. Al final, la operación Rápido y Furioso no solo fue un fracaso de estrategia, sino también un fracaso de responsabilidad. Un plan diseñado para eliminar asesinos en su lugar los había armado. ¿Quieres más historias no contadas que impacten como esta? Haz clic en el botón de suscripción. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima.